Llegada tarde. Buenas, profe. Buenas, buenas. Eh, Tuve un problema con la computadora y además el lápiz me decía que estaba cargado, pero ahora parece que no está cargado. Este, Tengo 20%, no sé. Vamos a hacer la clase y cuando me quede sin batería en el lápiz, haceme una pausa, yo qué sé. O hablamos, no sé. Vamos a ver. Bueno. Esto con una pizarra no pasa. ¿Cómo, perdón? Esto con una pizarra no pasa. No, no pasa. Bueno. Entonces sí, vamos. Bien. Bueno. Vamos a arrancar entonces. ¿En qué estábamos? Estamos rumbo a definir la integral. Ya ayer le dedicamos un montón de tiempo a entender qué eran las sumas inferiores, las sumas superiores. Y hoy vamos a completar el panorama para terminar de definir la integral. ¿Tá? Acá habíamos quedado. ¿Tá? Habíamos dicho que había un conjunto, que era el conjunto de sumas. ¿No se está viendo la pantalla compartida? No sé. Ah, ¿Cómo? que no. Ahí sí, iba a compartir. Bien, gracias. Sí. Ahora sí. Bien. Entonces, habíamos dicho, tenemos este conjunto, que es lo que llamamos el conjunto de sumas inferiores. ¿Qué es? Bueno, son todas las aproximaciones por defecto, ¿sí? Son todas las sumas inferiores asociadas a una partición. Entonces, variamos dentro de todas las posibles particiones, que es un conjunto infinito, muy grande, porque además las particiones pueden tener cantidades arbitrariamente grandes de subintervalos, o de puntitos, digamos. ¿Sí? Definimos análogamente el conjunto de sumas superiores, ¿sí? De nuevo, son las sumas superiores que se obtienen fijando la función, ¿no? Obviamente, y variando dentro de todas las posibles particiones. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho en la primera clase de integrales? La primera clase de integrales dijimos, bueno, las sumas, las aproximaciones por defecto son áreas de rectángulos que están dentro de la región que queremos calcular el área. ¿No? Y las aproximaciones por exceso son áreas de uniones de rectángulos que contienen a la región cuya área queremos calcular. ¿Tá? Entonces, es muy intuitivo que una aproximación por defecto va a ser menor que cualquier aproximación por defecto, va a ser menor que cualquier aproximación por exceso. ¿Sí? Bueno, eso mismo pasa acá en este contexto. ¿Tá? Eso es lo próximo que vamos a ver, que cualquier suma inferior que agarremos y cualquier suma superior que agarremos, va a pasar que la suma inferior va a ser menor o igual que la suma superior. ¿Tá? Por lo Entonces, tanto, la diferencia va a ser mayor que cero. entre esas dos, menor, mayor o igual que cero. Entre esas dos, sí. En el caso de la función constante puede ser cero, pero sí, mayor o igual que cero. Entonces, eh, entonces, vamos a ver esa proposición. Vamos en proposición.
Entonces tenemos una función de intervalo cerrado, a B en R, que es acotada. ¿Ah? Recordamos que era esto. Esto quiere decir que la imagen de F, esto es un subconjunto de R, es un conjunto acotado. ¿Ah? Y recordamos que un subconjunto es acotado a secas si es acotado superior e inferiormente. ¿Ah? Tenemos que pensar en eso como un conjunto que no se extiende hasta infinito, ni hacia más infinito ni hacia menos infinito. Entonces tenemos una función acotada y, y dos particiones del intervalo AB. Entonces sean F, una función acotada, y PQ, dos particiones del intervalo AB. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, que la suma inferior de P, digamos, es menor o igual que la suma superior de Q, de F asociada a Q. Es decir, cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. A ver, esperen que en el chat están diciendo algo. Eso, bien. Sí, bien. Bárbaro. Entonces, esto es lo que esta es la proposición que vamos a probar. ¿Tá? Para la proposición, antes de probar la proposición, vamos a enunciar y probar un lema. Bueno, probar no sé si lo vamos a probar porque está muy práctico. No sé si lo vamos a probar. Vamos a enunciar un lema. ¿Tá? ¿Qué es un lema? En este caso, bueno, esto va a ser una cierta afirmación, ¿sí? Que vamos a probar por separado y que después vamos a utilizar como cosa que ya sabemos que es cierta para poder demostrar esta proposición. Este lema es un ejercicio de práctico, dice así: sean A y B subconjuntos de R con B acotado. ¿Tá? Perdón. A y B con R subconjuntos tales que A está incluido en B y B está acotado. ¿Tá? En particular, observen que esto implica que A también está acotado, porque si estoy adentro de algo acotado, estoy acotado. Entonces, se cumplen las siguientes desigualdades. El ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de A, que obviamente es menor o igual que el supremo de A, que es menor o igual que el supremo de B. ¿Tá? Entonces acá la cosa nueva es esto y esto. ¿Tá? Porque el del medio es una cosa que se cumple siempre. ¿Tá? El dibujito que hay que tener en la cabeza es si A está dentro de B, si esto es A y B es esto, ¿no? Obviamente el conjunto más grande, como que
llega igual o más arriba que B, por eso el supremo de B, que A, perdón. El conjunto B, que es el más grande, llega igual o más arriba que A. Entonces el supremo de B es mayor o igual que el supremo de A. Y para los ínfimos pasa al revés. El más grande llega más abajo, ¿no? Entonces su supremo es menor o igual, su ínfimo es menor o igual que el ínfimo de A, ¿no? Bien. Eh, entonces, bueno, esto está en el práctico. ¿Está? Está en el práctico. Y esto lo vamos a usar. ¿Les parece intuitivo el lema? Sí. ¿Lo hicieron en el práctico? Sí. Creo que nos Sí, pedía lo dar hicimos con el un profe ejemplo. práctico. Bien. Creo que nos pedía dar un ejemplo Después pedí otro donde eso ejemplo, se, pedí claro, algunas donde eso se igualdades. cumplía. Bien. Bien. Ok, entonces vamos a usar este lema. Entonces vamos a ver cómo probamos la proposición. Vamos a ver la prueba de la proposición. Antes de probar la prueba de la proposición, tenemos que ver otra proposición. Este es el objetivo de la clase, básicamente. ¿Ah? Esta proposición es el objetivo de la clase. Con esto vamos básicamente a poder definir la integral. ¿Ah? Después vamos a ver por qué. Antes de esa proposición, para probar la proposición que está en rojo, entonces, para probar la proposición que está en rojo, vamos a precisar este lema y vamos a precisar otra proposición. Perdón que me confundí, tenía que haber empezado por este. Vamos a precisar. ¿Cómo es esta proposición? Dice así. Y esta está buena también. Misma hipótesis. Este, dice así. Tenemos una de nuevo, tenemos una función acotada. ¿Tá? Y, y tenemos P y Q particiones de AB, pero tales que, vamos a asumir algo más, P está incluida en Q. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es el enunciado? Ahora vemos intuitivamente qué quiere decir esto. ¿Tá? ¿Qué es lo que dice el enunciado? El eslogan de esto es, cuanto más grande es la partición, cuanto más puntitos tiene, ¿sí? Cuanto más partimos en intervalos, mejor son las aproximaciones. Entonces, ¿qué quiere decir que que una aproximación sea mejor que otra? Bueno, quiere decir que si nosotros tenemos, imaginen, tenemos la suma inferior y la suma superior, ¿tá? Y sabemos que el valor que estamos buscando está en el medio, ¿tá? Si la suma inferior se agranda, nos estamos acercando al verdadero valor. Y si la suma superior se achica, también nos estamos acercando al verdadero valor. ¿Sí? La suma inferior siempre está por abajo. Si nosotros cambiamos a una partición que hace que la suma inferior sea grande, eso está bueno. ¿Tá? Lo mismo con la suma superior. La suma superior siempre está exagerando. Si nosotros logramos cambiar la partición para que la suma superior se achique, va a estar exagerando menos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es la historia? La historia es así. La más grande es mejor, entonces va a ser así. Esta es la que tiene la Q más grande. Ahora hacemos un dibujito acá, claro.
Eh, y no, ahí va. Entonces, esta es la historia. Esta es, fíjense lo que pasa cuando pasamos de una partición a una partición más grande. ¿Sí? P está incluida en Q. Estamos agregando cosas. ¿Qué estamos haciendo? Partiendo más los intervalitos. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando partimos más los intervalitos, pasa que la suma inferior se agranda, ¿sí? Es decir, la que le faltaba para el verdadero valor se agrandó, así que se acercó al valor, y la que era por exceso, que es la suma superior, se achicó. Eso es bueno. Esto quiere decir que, básicamente quiere decir que particiones más finas, se dice a veces, particiones con más elementos, dan aproximaciones mejores. Y es un poco lo que habíamos hablado con el pixelado, ¿no? Si nosotros aproximamos con píxeles por adentro o por afuera de la figura y medíamos las áreas de los píxeles de adentro o las áreas de los píxeles que se escapaban un poquito, ¿no? Entonces, cuanto más resolución tenía ese pixelado, mejor era la aproximación, ¿no? Bueno, acá está pasando algo parecido. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a ver esta proposición. Entonces, ahora, yo sé que enuncié un montón de cosas, pero lo importante es que ahora nos vamos a concentrar en esto, ¿tá? En esta proposición. ¿Tá? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer un dibujito para ilustrar la proposición. ¿Tá? Tenemos nuestra función f acotada, definida en el intervalo b. ¿Tá? Ese es el gráfico de f. Y acá tenemos el intervalo a, b. Entonces, supongamos que tenemos una P, ¿no? Que es así. Tiene estos puntitos nomás. Esta es la P. ¿Tá? Esto es A igual a 0, a 1, a 2 y B igual a 3. ¿Tá? Esa es nuestra P. Bien. Eh, veamos, por ejemplo, que eh, que la suma inferior se agranda. ¿Tá? Entonces, a ver, ¿cómo es la suma inferior de acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir, bueno, la- para construir la suma inferior, ¿no? Para construir la suma inferior de la f asociada a p, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que considerar los rectangulitos, ¿no? Estos que están acá. Son los rectangulitos más grandes posibles que quedan abajo del gráfico, ¿no? Eso, en definitiva, son rectangulitos que recordamos, tienen como altura el ínfimo de la función en cada uno de los intervalos ahí más 1, ¿no? Esto es igual entonces a, en este caso, va a ser el ínfimo de la f en el intervalo a0 a 1 por a1 menos a0 más el ínfimo de la f en el intervalo a1 a 2
por A2 menos A1 más el ínfimo de la f en el intervalo A2 a 3 por A3 menos A2. Hay una pregunta en el chat. Iván, mirate el dibujito este. Bueno. Bien. Esto es lo que queremos calcular, ¿no? Esa es la suma inferior. Ahora, ¿qué pasa si agregamos un puntito? Imagínense que tenemos una Q, una partición Q, ¿no? Queremos ver que cuando nosotros agrandamos la partición, es decir, cuando agregamos más puntitos acá, la aproximación mejora. ¿Qué quiere decir mejora? Bueno, en el caso de una suma inferior, quiere decir que se agranda. ¿Sí? Porque la suma inferior está abajo de lo que queremos calcular. Si nosotros cambiamos la partición y eso se agranda, bueno, estamos acercándonos al valor que estamos buscando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros agarramos y agregamos, por ejemplo, consideramos Q, que es igual a 0, a 1, enchufamos acá un C en el medio, a 2 y a 3. ¿Está? Un C acá. ¿Cómo cambia la suma inferior? ¿No? Entonces, vamos a ver acá. Este rectangulito no va a cambiar, porque acá entre 0, la partición hasta acá no cambió. Y acá tampoco. Entre A2 y B no hay nada de la partición Q. ¿No? Este rectangulito, digamos, y este rectangulito, ambos van a estar en mi aproximación. ¿No? Lo que va a cambiar es acá. ¿No? Porque fíjense, cuando no está C, nosotros la aproximación que hacemos es, vamos a la altura del rectángulo va a ser el ínfimo de la función en el intervalo. Y en este caso el ínfimo, bueno, va a corresponder con, en este caso corresponde con la imagen de este punto de acá. ¿Tá? Ahora, cuando nosotros tenemos, ahora que consideramos intervalos más pequeños, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que el ínfimo puede crecer. ¿Por qué? Miren. Fíjense, esto que está acá es el ínfimo de la función en este intervalo. Ahora, si yo quiero hacer la suma superior con la partición que tiene a este, a este y a este, tengo que poner entonces en esta base de acá el ínfimo que corresponde a este intervalo. Ahora, el ínfimo que corresponde a este intervalo, fíjense, se agrandó. Está más arriba. Está más arriba. Va hasta ahí. ¿No? Y ahora, bueno, sí, el ínfimo que corresponde a este intervalo sigue siendo el mismo. ¿No? Pero ahora nuestra aproximación es esta. Agregamos un puntito a la partición y la aproximación, bueno, cubrió un poquito más. ¿Tá? Esa es la idea que está atrás de esta proposición. La idea que nosotros, lo que se dice, refinamos, ¿sí? La aproximación, refinamos la partición, perdón. Miren, ahí alguien mandó algo divertido al chat. Bueno, pasa que está muy bien, está muy bien. Es la idea de la aproximación. Se ve como aproxima mejor cuando estamos refinando. Muchas gracias, Francisco. El único asunto con esto es que no, la altura de los rectangulitos, ustedes lo ven. ¿Ustedes ven el chat? Sí. Pongan el chat. Sí. Entonces está muy bueno esto que pone acá.
Francisco, lo único que siempre está eligiendo como altura el extremo derecho, ¿no? De la imagen en el extremo derecho del subintervalo, ¿no? Y eso, bueno, en una parte de la función en la que la función crece, eso es una aproximación por exceso. Pero hay una parte en la que la función decrece, que eso es una aproximación por defecto. Hay una parte que queda como por afuera de la gráfica, ¿no? Como que excede a la región entre el gráfico y el eje X, y hay otra parte que está adentro, ¿no? A la derecha está adentro, por afuera queda por afuera. Estas cosas andan, hay muchos métodos para integrar, nosotros estamos viendo eh, podríamos haberlo hecho así, por lo menos para funciones continuas, seguro, y esa asociación de aproximaciones, como se ve en el dibujo, claramente va a ir convergiendo al área que queremos calcular. ¿Sí? Pero nosotros lo estamos haciendo un poquito distinto, ¿tá? Porque nos mandan a hacerlo así. Y, en fin, así que no se distraigan más con esto, sáquenlo. Pausa. Ahí está. Bueno, estábamos acá. ¿Tá? Entonces, la idea es esta, ¿no? Agrandamos la partición, la suma inferior aumenta. ¿Tá? Vamos a ver por qué. ¿Tá? Ahora, acá hay dos cosas. No vamos a hacer la prueba. Vamos a dejar esto como idea de la prueba. ¿No? De la proposición verde. ¿No? ¿Qué es esta? Proposición verde. Entonces la idea de la prueba es esa, ¿sí? La idea es que cómo es el aporte a la suma inferior de el intervalo A1 a 2 para la suma inferior de FP y la suma inferior de FQ. Esto es lo que queremos entender para dar una idea de la prueba. ¿Ah? Entonces lo que vimos es que en P este intervalo aporta así, para la partición P este intervalo aporta esto a la suma inferior, y para la partición Q, que ahora este intervalo se partió en dos, ahora ya no aporta esto, sino que aporta esto, perdón, esto más esto, que es un poquito más grande. ¿Tá? Formalmente, ¿cómo vemos eso? Bueno, para la suma inferior de P, ¿aporta qué? Aporta el área del rectangulito este que dijimos acá, que no es otra cosa que el ínfimo de la F en el intervalo A1 a 2 veces ¿por qué? ¿Qué tenemos que poner acá? A2 menos A1. Eso, A2 menos A1, ¿no? Ese es el área del rectangulito cuando usamos la partición P. Ahora, para la suma inferior de FQ, ¿qué aporta? Aporta lo siguiente. Aporta, dijimos,
el área de este rectangulito más el área de este rectángulo. ¿Tá? ¿Eso qué es? Eso es el ínfimo de la f en el intervalo A1C por C menos A1 más el ínfimo de la f en el intervalo C-A2 por A2 menos C. Entonces tenemos que comparar. En ambas sumas inferiores, la asociada a la partición P y la asociada a la partición Q que agrega este elemento, la única diferencia es que en una cambiamos este rectangulito por este rectangulito. Esos dos rectangulitos. ¿Tá? Entonces, bueno, la zona donde cambia es la zona que involucra al intervalo A1 a 2. Por eso nos preguntamos cómo es el aporte a la suma inferior de ese intervalo. Profe, perdón que te corte, pero ahí en el chat te están diciendo que hay gente en la sala de espera. Eso. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar acá? Fíjense, vamos a reescribir esto. Queremos ver que en realidad se va a agrandar, ¿no? Si nosotros queremos ver, ¿no?, que esta, que es la que tiene más puntitos, es más grande, entonces, ¿qué pasa? En la parte que difieren, el aporte de la partición Q tiene que ser más grande, ¿no? Tenemos que ver que esto es más grande que esto, ¿no? Porque esto es el aporte del intervalo donde varía la cuestión, y este es el asociado Q y este es el asociado P. Bien, entonces vamos a escribir esto, fíjense. Vamos a escribir el ínfimo de la f en el intervalo A1 a 2 por A2 menos A1. Esto lo vamos a escribir como el ínfimo de la f en el intervalo A1 a 2 por C menos A1 más el ínfimo de la f en el intervalo A1 a 2 por A2 menos C. Si ustedes hacen la distributiva acá, van a ver que en realidad sacan factor común esto, ¿sí? Entonces queda el ínfimo de f en A1 a 2 por la suma de estas dos cosas. Pero cuando suman estas dos cosas, si ustedes ven, queda, las C se van y queda A2 menos A1. ¿No? Bien. Y ahora vamos a usar el lema. Profe, una Sí, pregunta. sí. ¿No sería entre A sub 1 y C en vez de A sub 1 y A sub 2? Bien. Depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Ahora, yo, esto que está acá, estoy reescribiendo esto, ¿sí? Que es esto. Y ahora quiero poner una igualdad acá. Y para que haya una igualdad, lo que tengo que poner es esto. Estoy reescribiendo esto. Estoy diciendo Ok, esto. gracias. O sea, la historia es así. Este rectángulo es el ínfimo de f en A1 a 2 por A2 menos A1. ¿Ah? Yo lo que digo es que este rectángulo es lo mismo que, o sea, el área de este rectángulo es lo mismo que el área de este rectángulo más el área de este rectángulo. ¿Tá? Eso es lo que estoy escribiendo acá. Lo único que estoy haciendo es, el área de este rectángulo, que es base por altura, lo estoy escribiendo como el, área de dos rectángulos. Los dos con la misma altura,
y acá tengo dos bases cuya unión me da esta. En vez de hacer de A1, la longitud de A1 a 2, hago la longitud de A1 hasta C más la longitud de C hasta A2. Bueno, entonces tenemos esta igualdad. ¿Está? Ahora, por el lema, tenemos que ir al lema, este que estaba acá. Recuerden, ¿qué era lo que decía esto? Este lema decía que cuando nosotros agrandamos un conjunto, el ínfimo se achica, queda menor o igual, ¿no? En particular dice esto. ¿Está? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, eso tiene que ver por lo siguiente. Observar que el ínfimo, ¿qué es el ínfimo de f en el intervalo A1 a 2? Esto es el ínfimo de un conjunto, ¿de cuál? Del conjunto de los f de x con x en el intervalo A1 a 2. Ahora, ¿qué es el ínfimo de f en el intervalo A1c? Esto es el ínfimo de los f de x con x en el intervalo A1c. Ahora, este conjunto que está acá, este conjunto y este conjunto, está relacionado por inclusión. Este está incluido en este. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿No? Entonces, el más grande va a tener ínfimo más chico. Entonces, como el conjunto de los f de x con x en A1c está incluido en el conjunto de los f de x con x en A1 a 2, el lema nos dice que el ínfimo de f de x con x en A1 a 2, o sea, el del conjunto más grande, es menor o igual que el ínfimo de los f de x con x en A1c. ¿No? ¿Y esto qué es? Esto es el ínfimo de f en A1 a 2. ¿Y esto qué es? Esto es el ínfimo de f en el intervalo A1c. ¿Ah? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto, fíjense. Está bravo esto, ¿no? O sea, eso es lo que nos permite que al sumar intervalos cada vez más pequeños, aumentemos el valor del ínfimo de la sumatoria. Aumentemos el valor de la sumatoria, sí señor. Y el valor del ínfimo de la sumatoria, sí señor. Exactamente. Una consulta. Al incluir en la proposición anterior, antes de observar, que coloca el ínfimo de A1 a 2 por A2 menos A1. Al incluir C, ¿no rompe esa igualdad? Ahí donde está arriba de observar. Ahí, Acá, sí, ahí. acá, lo único, fíjate que si vos haces esto, a ver, esta igualdad la voy a usar, justamente la voy a usar ahora, mirá. Agarrá, ¿de dónde sale esta igualdad? Agarrá, viste que acá tenés esto y esto es lo mismo. Sí. Entonces vos podés hacer la distributiva. En vez de hacer esto por esto más esto por esto, haces esto por esto más esto. ¿No? Es una cuenta nomás. Sí, sí, Ahora, ok. ahora, esto más esto es esto.
y esto es esto. Bien. Entonces, una vez que tenemos esta desigualdad, ¿qué pasa? De asterisco se deduce 2 puntos. Entonces, la primera es que ínfimo de f en A1 A2 por C menos A1 es menor o igual que el ínfimo de f en A1C por C menos A1. ¿Qué estoy haciendo? Nada. Es simplemente estoy agarrando esta desigualdad y estoy multiplicando por el mismo número positivo de los dos lados. ¿Tá? Se percibe la igualdad. De la misma manera, hay otra desigualdad análoga a la desigualdad asterisco, que es la siguiente, ¿no? También tenemos que, también podemos deducir ¿qué cosa? Podemos deducir que el ínfimo de f en A1, A2 por A2 menos C es menor o igual que el ínfimo de f en C A2 por A2 menos C. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo, bueno, esta igualdad, esto menor o igual que esto, se deduce igual que acá. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esto es el ínfimo de los f de x tomados en un conjunto más grande que estos. ¿Tá? Entonces, esto es el ínfimo de un conjunto más grande que este y por lo tanto es menor o igual. Ahí estamos usando el lema de nuevo para esta desigualdad. ¿Tá? Y entonces si la multiplicamos por el mismo número, tenemos esta otra desigualdad. Y sumando entonces, sumando todo, sumando, obtenemos ínfima de f en A1 A2 por voy a sacar factor común C menos A1 más A2 menos C. Voy a sumar, tengo esta desigualdad y esta desigualdad. Voy a sumar entonces este más este es menor o igual que este más este. ¿Tá? Vale, cuando hago este más este, estoy sacando factor común, esto. ¿Tá? Y entonces esto es menor o igual que estos dos sumandos. Yo lo voy a poner acá. Esto es el ínfimo de f en A1C por C menos A1 más En el esa ínfimo. suma no es que se te van los Cs. Sí, Te señor. queda Sí, señor. A2 menos A1. Sí, señor. Ahora lo escribimos. A1C por C menos A1 más el ínfimo de F en C A2 por A2 menos C. ¿Tá? Y claro, como dice el compañero, acá se van los C. Esto, como dijimos hoy, esto es el ínfimo de la F en A1 A2 por A2 menos A1. Así que fíjense, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que probamos? Esto
es el aporte a la suma inferior de la partición P que hace el intervalo A1, A2. ¿Sí? Esto es la base del intervalo, ¿sí? Por la altura. Esto es el aporte a la suma inferior del intervalo A1, A2 para la partición P. Esto que está acá es el aporte que hace a la suma inferior el intervalo A1, A2 para la partición Q. ¿No? Lo que pasó es el dibujito que teníamos hoy, ¿no? El dibujito era este. Teníamos A1, A2. Lo que estás diciendo es que el aporte de la partición Q es mayor que el aporte Claro, sí, de la señor. partición P. Exacto, pero hoy teníamos esto, ¿no? Teníamos acá. Esto era. Esto. Esto era esto que está acá, ¿no? Y el aporte de la partición Q era esto que está acá. ¿Y qué dijimos que era esto que estaba acá? Dijimos que teníamos un punto C más, ¿tá? Y el aporte era esto que estaba acá, más esto que estaba acá. Se agrandaba. ¿Por qué se agranda? Entonces, ahora que hicimos la cuenta entendemos un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando agregamos un punto a la partición se agranda la suma inferior? Bueno, porque le damos la oportunidad de tomar ínfimos, ¿sí? En conjuntos más chicos. ¿Tá? Entonces, acá tenemos que tomar el ínfimo en el intervalo grande para la partición P, ¿no? Y eso es quedarnos con el más chico. Ahora, si nosotros partimos en dos, le damos la oportunidad de, en este subintervalito, tomar un ínfimo más grande. Entonces, eso permite que se levante un poquito este rectangulito acá. ¿Sí? El ínfimo. Profe, pero eso es siempre que en ese intervalito la función sea creciente, ¿no? Si no, no pasaría. Bueno, a ver, mira, vamos a hacer otro dibujo. Ponele que la función es así. Entonces, acá tenés A2, era, ¿no? A2, A3. Y acá tenés C. ¿No? C, acá. ¿No? Entonces, en el primer caso, ¿qué tenemos? En el primer caso tenemos esto, con el intervalo sin partir. Ahora, con el intervalo partido, ahora vamos a tener, en este primer caso, en el primer subintervalo vamos a tener esto, y en el segundo subintervalo vamos a tener esto. Siempre queda mayor o igual. ¿Tá? Puede quedar igual, pero siempre queda mayor o igual. Porque vos la altura que ponés en cada subintervalo va a ser el ínfimo de un conjunto de f de x, de un conjunto menor que el conjunto de todas las f de x. Menor, entonces como que tenés más posibilidades de que sea mayor. Exacto. Exactamente. Pregunta, Sí. ¿y el límite de cuántas particiones te conviene hacer? ¿Lo marcás con el momento en el que te des cuenta que a partir de cierto número de particiones ya te quedan iguales? O sea, ya no podés tipo aproximar más. No, esa suma inferior no va a poder ser más grande de lo que ya es. En general siempre puede ser más grande de lo que es. Acordate el dibujo, el GIF que mandó el compañero, ¿no? Sí. No es que en un momento queda igual, ¿no? Siempre si vos
cada vez queda la región de rectángulos queda muy parecida Pero va a a llegar a un punto que ya no vas a poder, tipo, no vas a poder ni siquiera, o sea, ¿cómo calculás toda esa suma? ¿No te queda como muy largo? ¿No te queda como... Sí, o sea, sí, digamos, O sea, no se considera, me refiero a un número que sea lo suficientemente cercano como para ya no seguir aproximando? ¿O tenés que aproximarte hasta... no, a ver, hay métodos numéricos y hay métodos exactos. ¿Tá? Nosotros en el curso vamos a ver cómo calcular para ciertas funciones que definidas por fórmula, vamos a ver cómo calcular, que hay métodos, sobre todo la mayor herramienta que vamos a tener se llama el teorema fundamental del cálculo, que relaciona la integral con la derivada, y nos va a permitir calcular integrales con una cuenta. Bien. No vamos a tener que considerar sumas superiores e inferiores. Claro, esto es más como un fundamento teórico en el que está basado después con lo que vamos a trabajar. Exacto. No, después en métodos numéricos supongo que sí van a haber métodos de integración numérica, si hacen métodos numéricos. Pero en este curso no, en este curso vamos a... Esto es teórico, después vamos a hacer cuentas con funciones, con fórmulas, para Bien. calcular las integrales. ¿Ah? Entonces las sumas superiores y las sumas inferiores no las vamos a usar, o sea, solamente las vamos a dar para saberlas, ¿o no? No, digamos, la vas a usar, o sea, van a aparecer, sí, pero van a aparecer en el momento en que estamos aprendiendo la teoría, los fundamentos. Después, cuando En el haya primer que... parcial, básicamente. Bueno, siempre te- Leyendo entre líneas, en Sí. el primer parcial. Claro. Sí, va. Vamos la semana que viene vas a darle práctica. Dale, bien, gracias. Bueno, ok. Entonces, bueno, esto termina de dar una idea de por qué es cierto. De dar una idea de por qué al agrandar la partición mejora la aproximación. ¿Ah? Y mejora, ¿qué quiere decir? Mejora quiere decir, ¿qué es esto? Se agranda, al agrandar la partición, se agranda la suma inferior, se achica la suma superior. ¿Tá? Y un poco el fenómeno que está pasando es... está buenísimo el GIF que mandó el compañero, pero claro, no es exactamente lo que estamos haciendo, pero bueno. Se ve que al achicar los intervalos, la cosa se va pareciendo cada vez más y más. ¿Sí? Nuestra aproximación de la función es cada vez mejor. Ok. ¿Qué más? Así que la proposición verde está justificada. ¿Ok? Ahora veamos la proposición roja. No está muy bueno la clase de hoy, ¿eh? Yo creo que la clase de la semana que viene va a estar más buena. Es como muy teórico. Es como medio obvio lo que estamos probando, ¿no? Pero después cuando te empiezas a hacerlo formalmente, es como, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero a mí me interesa, lo que más me interesa de que se lleven de esta clase es, de la proposición verde, esa idea, ¿sí? La idea de los píxeles, de más resolución. Cuanto más píxeles, mejor la aproximación. ¿Tá? Y mejor, una aproximación inferior es mejor cuando se agranda. ¿Tá? Acá, Q tiene
más puntos que P en la partición. Lo puedo pensar como más píxeles. ¿Sí? Más píxeles, la suma inferior se agranda, mejoró. Q tiene más píxeles. Más píxeles, la suma superior se achicó, mejoró, porque la superior exagera y está exagerando menos. Agregamos elementos a la partición y estamos exagerando menos. ¿Está? Entre medio de esas dos, de las Q, está el número que estamos buscando, digamos. Exacto, exacto. Y la proposición roja, ¿tá? Que la vamos a probar ahora, también lo que me interesa es que se queden con la idea, ¿sí? Que se queden con la idea de lo siguiente. ¿Tá? Recuerden que el dibujo que está atrás de esto es, nosotros tenemos una región cuya área queremos calcular. ¿Tá? Entonces tenemos una aproximación por defecto, que es, enchufamos unos... Esto no es lo que estamos haciendo con la gráfica, ¿no? Pero estoy repitiendo la idea, ¿no? Una aproximación por defecto, que es el área de unos rectangulitos que están adentro. Y tenemos una aproximación por exceso, que lo voy a dibujar así, que es el área de unos rectangulitos que contienen a E. ¿No? Entonces, cualquier aproximación por defecto va a ser el área de un conjunto de rectángulos que van a estar adentro de E y por lo tanto van a estar adentro de los rectángulos que aproximan por exceso. ¿Tá? Entonces, cualquier aproximación por defecto, que es la azul en este caso, va a ser menor que cualquier aproximación por exceso. ¿Por qué? Porque son áreas de cosas que están una dentro de la otra. ¿Tá? Eso es el espíritu lo que está pasando acá. Tenemos la función, dos particiones cualesquiera ahora, no es P adentro de Q ni nada. ¿Tá? Y ahora decimos, la suma inferior de cualquiera de ellas, de P, digamos, va a ser menor o igual que la suma superior de la otra. Cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. Lo que está atrás es que la suma inferior es una unión de rectángulos que está dentro de los rectángulos de la suma superior. ¿Tá? Entonces, demostración de la proposición roja. Vamos a usar la proposición verde. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos P y Q particiones. Y miren este truco. Nosotros sabemos que la suma inferior de F asociada a P es menor o igual, miren cómo lo voy a dibujar, que la suma superior de F asociada a P. ¿No? O sea, fijada la partición, la suma inferior es menor o igual que la suma superior. ¿Tá? Eso espero que lo tengan claro, que haya quedado claro ayer. Lo mismo pasa con Q. La suma inferior de F asociada a Q es menor o igual que la suma superior de F asociada a Q. Pero yo quiero relacionar este con este. ¿Y ahí qué va a entrar? Miren este truco. Vamos a considerar la partición P unión Q. Es decir, si teníamos, por ejemplo, que la partición P era esto, y la partición Q ambas son particiones del mismo intervalo AB, ¿no? AB, AB. Y tenemos la partición Q, que es esto. No sé. ¿Ah? Consideramos la partición P unión Q, que es unir los dos.
¿tá? Partimos mucho más, ¿no? P unión Q. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, ¿tá? Y lo de los extremos, ¿no? Que están en los dos. Esa es P unión Q. P unión Q tiene más elementos que P y más elementos que Q. Entonces, la suma inferior de P unión Q es mejor que la de P. Se agrandó por la proposición verde, ¿no? Por la proposición verde, la suma inferior de F asociada a la partición P unión Q se agrandó la suma inferior cuando pasamos de P a P unión Q, porque estamos agregando más elementos, ¿no? Esto es por la proposición verde. Y la otra se achicó. Eso, ¿no? Esto es por la proposición verde. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos esta, que está acá, también. Bueno, la suma inferior de cualquier partición es menor o igual que la suma superior, ¿no? ¿Y qué tenemos este menor o igual acá? Esta es la de siempre. La inferior es menor o igual que la superior. Y como dice el compañero, acá, ¿qué tenemos? Tenemos, si pasa, P unión Q tiene más puntos que Q. Entonces la suma superior asociada a P unión Q es mejor que la de Q. ¿Qué quiere decir mejor para sumas superiores? Que se achicó, ¿no? Esta es menor o igual. También por la proposición verde. Profe, ¿qué pasa si son iguales la suma superior con la inferior? Nada, nada, está todo bien. Solo pasa eso si la función es constante. En los. Bueno, está bien. Si es constante, cada uno de los subintervalitos de la partición, definidos por la partición. No pasa nada, está todo bien. Bien. Pero entonces, ¿qué pasó acá? Miren lo que pasó acá. Voy a recortar una parte acá. Tenemos en una punta la suma inferior de F asociada a P, menor o igual que esto, menor o igual que esto, menor o igual que esto. En particular, esto es menor o igual que esto. Eso es por transitiva. Es por transitiva, claro. Entonces, voy a escribirlo rapidito. Por la proposición verde, tenemos que S estrella, la suma inferior de F asociada a P, es menor o igual que la suma inferior de F asociada a P unión Q. La suma superior de F asociada a P unión Q es menor o igual que la suma superior de F asociado a Q. Acá estoy simplemente reescribiendo todo lo que hablé un montón acá. Esta y esta. ¿Ah? Ahora, pero la suma superior de F asociado a P unión Q es mayor o igual que la suma superior de F, de la suma inferior de F asociada a P unión Q. ¿No? Tenemos esto. Vamos a ir por versión verde. Tenemos esta y esta. Entonces, como dice el compañero, por la propiedad transitiva de la desigualdad, la suma inferior de F asociada a P es menor o igual que la suma superior de F asociada a Q. ¿Ah? Es todo un formalismo esto. ¿Ah? Yo lo que quiero que quede claro es que lo que está pasando atrás de todo esto
es el dibujito que está arriba del todo. Es este dibujito. ¿Ah? Las sumas inferiores son menores o iguales que las sumas superiores. Las aproximaciones por defecto son menores o iguales que las aproximaciones por exceso. ¿Está? Bien. Bueno, esto, a ver. Si a alguien le pareció medio masazo, no se desmotive. Eh, es importante que tengan presente que, bueno, no es que vamos a evaluar tan a fondo este tipo de... bueno, no sé. Yo digo que Algún no. verdadero o falso va a caer, pero tampoco pienso que... Algunos, hay que entender un poco, sí, hay que entender, la verdad, hay que entender lo que es una suma inferior, lo que es una suma superior, ¿tá? Hay que entender, ¿tá? Hay que entender por lo menos la idea de que cuando uno a- agranda la partición, ¿sí? Parten más pedacitos, entonces la aproximación mejora, ¿tá? Y eso quiere decir que la suma inferior se agranda y la suma superior se achica, ¿tá? Eso sería la proposición verde. Y de la proposición roja, bueno, hay que entender que sí, que lo que dice ese enunciado es este dibujito que está acá. Profe, tengo entendido que el parcial va a ser solo en múltiple opción. Corregime si estoy mal. No, sí, es múltiple opción, pero puede tener verdaderos falsos, o mismo ejercer múltiple opción de índole teórico igual. Está bueno que los que entiendan esto. ¿Tá? Bueno, entonces, para terminar, eh, recordamos, esto se llama el conjunto de de las sumas inferiores y es el conjunto de la suma inferior de f en P, donde P es partición de AB. A ver, siempre partimos de una F. Me estoy quedando sin batería. F de AB en R acotada. ¿Sí? Entonces ahí definimos el conjunto de las sumas inferiores y el conjunto de las sumas superiores. ¿Ah? Esto era esta historia que está acá. Conjunto de partición. Eso no significaría que el conjunto de las sumas inferiores y el de las sumas superiores, perdón, el de las sumas inferiores de FQ o FP unión Q, mejor dicho, estaría incluido dentro del de las sumas inferiores de FP. De nuevo, Que el conjunto de las sumas inferiores de FP unión Q está incluido dentro del conjunto de las sumas inferiores de FP. o sea, P acá es como que yo te dijera el conjunto de los n cuadrado perteneciente a n, al que n pertenece a los naturales. ¿Esto qué es? Esto es, vamos a tener, cuando n es 1, vamos a tener 1. Cuando n es 2, vamos a tener 2 al cuadrado. ¿No? Cuando n es 3, vamos a tener 3 al cuadrado. ¿No? Este es el conjunto de los cuadrados perfectos. ¿Sí? Sí. Acá lo que estamos diciendo es, tenés el conjunto de todos los números que se fabrican, como suma inferior de la f asociado a una partición. Para cada partición agregamos un numerito en este conjunto. Bien, ¿Está bien? entiendo. Es decir, si
Ok, entonces, hay un lema que está en el práctico que dice así: si A es menor o igual que B para todo A en A y para todo B en B, entonces el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. El dibujito es este. Este es B, este es A. A es menor o igual que B para todo A en A y B en B. ¿Está? Entonces se da la desigualdad para el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. ¿Está? Entonces, observar, este es el lema, ¿tá? Está en el práctico. Vamos a usarlo. Entonces, observar que A es menor o igual que B para todo A en el conjunto de sumas inferiores y para todo B en el conjunto de sumas superiores. Esto es la proposición roja. Porque ¿qué es un elemento en el conjunto de sumas inferiores? Es una suma inferior asociada a una partición, ¿no? Y un elemento en el conjunto de sumas superiores es una suma superior asociada a una partición. ¿Tá? Y la proposición roja dice, agarra cualquier suma inferior y cualquier suma superior y vas a tener que la inferior es menor o igual que la superior. ¿Tá? Eso es lo que dice la proposición roja, que se puede reescribir de esta manera, que está acá. ¿Tá? Entonces, por el lema, el supremo del conjunto de sumas inferiores es menor o igual que el ínfimo del conjunto de sumas superiores. La proposición roja dice esto: las aproximaciones inferiores están por acá, bueno, las superiores están por acá. ¿Tá? Todas las inferiores son menores o iguales que las superiores. ¿Tá? Entonces, el supremo de las inferiores es menor o igual que el ínfimo de las superiores. Eso es lo que dice el lema. ¿Tá? Y ahora sí, gran momento. Esto lo llamaremos integral inferior. Y vamos a llamar así: integral inferior. Es el supremo de las aproximaciones por defecto. Esto que está acá, le vamos a llamar la integral superior. ¿Tá? Es el ínfimo de las aproximaciones por exceso. Y ahora el gran momento. La integral inferior la denotamos, la vamos a escribir, integral inferior de f. La integral superior la denotamos integral superior de f. ¿Ah? Y que recién lo acabamos de ver que la integral inferior de f es menor o igual que la integral superior de f. ¿Ah? ¿Por qué es? Por el lema vimos que esto, que es lo que es la integral inferior, es menor o igual que esto, que es lo que es la integral superior. Eso pasa siempre. ¿Está? Agarrar cualquier función, esto va a pasar. Finalmente, gran momento.
decimos que f de a, b en R, acotada, una función acotada, decimos que es integrable, o se puede decir también integrable Riemann, pero en general se dice integrable nomás, si su integral inferior coincide con su integral superior. Y esto es lo que habíamos hablado, de que, salvo que pasara algo muy feo, las aproximaciones por defecto y por exceso, cuando se iban mejorando y mejorando, se iban acercando cada vez más. Y dejaban un único valor en el medio. Y ese valor tenía que ser el área para nosotros. ¿Tá? Eso va a ser la integral para nosotros. En este caso, decimos, es decir, en este caso, cuando se da la igualdad, ¿no? En este caso, decimos que, no, perdón, en este caso, definimos la integral, ahora, a secas, no ni superior ni inferior, la integral de f como este valor. O sea, la integral es este numerito, que es igual a este numerito. ¿Tá? Y la vamos a anotar así. A este número lo vamos a denotar integral en el intervalo AB de la función f, y vamos a poner f de x de x. Si quieren, busquen en internet de dónde viene esta notación. ¿Tá? O sea que cuando la función es integrable, tenemos que estos dos numeritos de acá son iguales, ¿tá? Y lo vamos a escribir así. ¿Tá? Ese es el valor del área. ¿Tá? Y es lo que dijimos que tenía que ser. Dijimos que este, hacemos como una síntesis ahora, ¿no? Voy a dibujar acá voy a marcar las aproximaciones. ¿Tá? Entonces, tenemos una función f, perfecto, definida en el intervalo AB. Hasta acá todo bien. Queremos saber el área. Queremos saber el área esta que está acá. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, consideramos aproximaciones. ¿Cómo nos ordenamos para hacer aproximaciones? Bueno, nos vamos dando particiones. ¿Tá? Me dan una partición, yo a partir de esa partición me fabrico una aproximación. Por ejemplo, una aproximación, una suma inferior, ¿no? Entonces, ahí agarro y considero la suma de las áreas estas. Esto es si esta es P, esto me da, por ejemplo, el número, un numerito acá, que es la suma inferior de F asociada a la partición P. Es uno de los numeritos que ponemos acá. También esa partición tiene asociada una suma superior, ¿no? Que va a ser una cosa así. Voy a venir acá, sí. ¿No? Así que venimos acá, tenemos ahora
Acá la suma superior de la f asociada a p. Ahí tenemos otro numerito. Y ahora podemos seguir cambiando particiones, ir variando las particiones, y eso nos va a ir dando un montón de sumas inferiores, aproximaciones, por defecto, y un montón de sumas superiores, que son aproximaciones por exceso. ¿Tá? Lo que vimos es que siempre estas van a ser menores que estas. ¿Tá? Eso quiere decir que el supremo de este conjunto, hasta donde este conjunto llega, es menor o igual que el ínfimo de este conjunto, hasta donde este conjunto llega. Puede pasar que eso, y va a pasar en la mayoría de los casos, que en realidad esos conjuntos se terminan pegando. Es decir, el supremo de uno es igual al ínfimo del otro. ¿Tá? Cuando pasa O eso, sea, cuanto más particiones tiene, más se van acercando, ¿no? El ínfimo y el supremo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el intervalo de la partición tiende a 0 es cuando se van a juntar, ¿o? sí, eso es cierto. No lo vamos a ver, pero es lo que pasa y es lo que se veía en el GIF que mandó el compañero. Que Profe, le una voy a pregunta. agradecer. Sí. Para que eso pase, que se toquen, tendría que pasar como que en el tramo ese que vos marcaste, la función sea tipo lineal, ¿no? No, claro. Eso es si hubiese una partición. O sea, este valor que está acá, que es el Sí, supremo de las inferiores y el ínfimo de las superiores, no tiene por qué ser una suma inferior y una suma superior. Es el supremo de las sumas inferiores, pero el supremo no tiene por qué estar en el conjunto. Y típicamente no va a estar. No sé si te entendí la pregunta. sí, creo que sí. Ah. O sea, no es que va a haber una partición que está, ponemos esta partición y ahí calculamos, mira, la integral es la suma inferior de esta partición. No, porque la suma inferior siempre, por más chiquita que sea, vos ponés la lupa y le va a estar errando. A no ser que tu función justo sea una escalerita perfecta, ¿sí? Claro. ¿No? Pero lo importante es eso, lo importante es que en muchos casos va a pasar eso. ¿Tá? Las aproximaciones por afuera y por adentro, si consideramos todas las particiones, bueno, va a haber particiones para las cuales cada vez se parecen más las sumas inferiores y las sumas superiores. ¿Tá? Y que va a haber un único número que deja abajo a las sumas inferiores y deja arriba a las sumas superiores. Y ese número es lo que vamos a llamar la integral de AB entre A y B de f de x de x. ¿Está? Bueno, vamos arriba. Escucho preguntas. Bueno, está. Todos en shock. Bueno, espero haber quisiera que haga una idea. Vamos a ir trabajando con estas ideas más adelante. ¿Tá? Bueno, Entender se entendió. Es mucho que digerir, pero entender se entendió. Claro, es demasiado para digerir, me parece. Mucha cosa. es mucho, sí. Bueno, lo importante, o sea, yo me quedo conforme si, primero, hay que entender esta historia que está acá, ¿no? Que entender que están las aproximaciones inferiores y las aproximaciones superiores. Eso permite definir la integral inferior y la integral superior, que es hasta donde llegan las sumas inferiores y hasta donde llegan las sumas superiores. Y que si esos dos numeritos son iguales, que es lo que va a pasar típicamente, ese único número que queda entre todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores es lo que llamamos la integral.
Y es lo que queremos que sea. ¿Tá? Y el dibujito del GIF del compañero es eso. ¿Tá? Quiere decir que si consideramos muchas particiones, al final vamos a ver que particiones se van a ir acercando, las sumas inferiores se van a ir acercando al verdadero valor, las sumas superiores se van a ir acercando al verdadero valor. ¿Tá? Las funciones continuas son todas integrables. Excelente. Sí, las funciones continuas son todas integrables. ¿Tá? Así que no vamos a tener problemas nosotros con la integrabilidad. Si el gráfico de la función tiene un trazo continuo, así que no se rompe, este va a ser integrable. Si se rompe un poquito, así, también va a ser integrable. Para que no sea integrable tiene que ser un espanto. Por ejemplo, le voy a decir una función que no es integrable. F de x igual 0 si x está en Q, 1 si x no está en Q. Si ustedes tienen una idea de cómo es esto, no sé si Va a ser 0 en los racionales y 1 en los irracionales. esto va a ser un montón de puntitos acá, el gráfico. Un montón de puntitos acá. Es muy feo. Claro, sería como calcular el área de una línea, ¿no? O sea, si fuera el área de una línea, te diría que es 0. Claro, por eso, porque no hay distancia. O sea, Pero no acá puedes agarrar una tengo- partición en la que haya una distancia. O sea, una base en el rectángulo. O es una línea sola. ¿Cuál decís que es una línea? O sea, claro, digo que vos como tenés muchos puntitos, Sí. no tenés dos valores en los que puedas encerrar, o sea, hacer un rectángulo, porque sería una línea. A ver. Mirá, vamos a ver, si quieren, váyanse. Mirá, vamos a agarrar una partición acá. ¿No? A ver, ¿cómo es la suma inferior? ¿Tá? De esto. La suma inferior es, en el primer subintervalito, tenemos que poner el ínfimo, ¿no? De la altura. ¿Cuál es el ínfimo de la función en este intervalito? 0. ¿No? Perfecto. En el segundo, Sí, también 0. 0 y en el tercero 0. ¿No? Ahora, las sumas superiores van a ser 1, perdón, el supremo va a ser 1, 1 y 1. ¿No? Entonces, la suma inferior de la f asociada a la partición P esta va a ser 0. La suma superior de la f asociada a la partición P va a ser 1. ¿Tá? Porque el ínfimo en cada uno de estos subintervalitos va a ser 0 y el supremo en cada uno de estos subintervalitos va a ser 1. Entonces la suma superior va a ser esta área de acá y como decís vos, la suma inferior va a ser el área de esto que tiene altura 0, que mide 0. Y 0 no es igual a 1. Y 0 no es Entonces que igual. la integral no existe ahí, ¿o qué? No existe, claro, porque cuando nosotros agarramos todas las aproximaciones inferiores, nos quedan todas 0. 0, Nunca se van a acercar, nunca van a ser el mismo número. claro, 0 es el conjunto de todas las aproximaciones inferiores. Y 1 es el conjunto de todas las aproximaciones superiores. No hay más. Pero bueno, este es un ejemplo muy, muy feo, muy teórico. ¿Tá? Si no, típicamente lo que va a pasar es lo que pasaba en el GIF que mandó el compañero. Ese va al parcial, anótenlo. No creo. No sé. No creo, te diría que no creo. Bueno. En fin. Profe, Sí. pregunta muy, muy, muy boluda. Boluda, dale. Si en un conjunto hay solamente un elemento, ¿ese elemento sería el superior, el máximo, el ínfimo? Todo, Sería todo. exacto. Y si fuera vacía, no tiene ni ínfimo, no tiene nada.
No tiene. Ah, dale, gracias. Era que, o sea, lo pretendía así, pero no sabía si era así. Claro, exacto. Por eso en este caso, el conjunto de sumas inferiores es solo el cero. Así que la integral superior, que era el supremo del conjunto de sumas inferiores, es cero. Ah, gracias. De la misma forma, acá, la integral inferior es 1 y quedan distintas. Y en este caso no es integral. Pero bueno, volvemos a esto de la clase pasada, la clase que viene. Si pudiéramos. Bueno, en fin. La dejamos por acá. ¿Tá? No sé que haya más preguntas. Bueno, muchas gracias.